Gloria a Dios. Ya, pa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por estar aquí. Ya terminamos la oración. Voy a leer la palabra. Voy a compartir la palabra. ¿Dónde fue que dije? Lucas 12. Se me movió la página. Sí, aquí está. 12:49. 12:49. Jesús, causa de división. 12:49. Dios le bendiga a todos los que están ahí y los que estamos aquí también. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice Lucas 12:49. Gloria a Dios. ¿Sí? Aquí estoy acá más grandecito aquí para leer. Jesús, causa de división. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quieren? Sí. ¿Y qué quieren si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su nuera. ¿Sí? Sí, Señor, aleluya, poderoso. ¿Cómo no reconocer este tiempo? Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vaya al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que haya pagado la última blanca. Arrepentíos o pereceréis. En aquel tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo, ¿sí?, a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiéndole le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien,
y si no, la cortarás después. Gloria a Dios. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos. Pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se les debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué la compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. ¿Sí? Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien les dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, ¿sí?, entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzará a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñándote. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrá del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Sí? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matar. Y le dijo: id y decir a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gavilla a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito eres Jesús. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le acercaban. Y he aquí delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habla a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo
Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y les despidió y dirigiéndose a ellos: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en el día de reposo, no lo saca inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le pedían réplica a estas cosas los convidados a las bodas, ¿sí? Observando cómo escogían los primeros asientos a las mesas, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Apóstol Joana Moreno, pastora, profeta, capellán, evangelista, sí, apóstol Joana Moreno, ¿sí? Iglesia Casa de Unción y Fuego de Jehová. Hemos estado después de la oración haciendo guerra todos estos días, vigilia, seguimos con las vigilias, ¿sí? Estamos un poquito, el calor me tiene un poquito cansada, ¿sí? Le damos gracias, no veo de aquí, porque no veo bien de aquí, pero creo que veo Jessica, Silvia, sí, y creo que varias personas. Ahora en vivo está Jessica, Silvia, y por ahí, déjame ver quién más estuvo por ahí, saludando. José R. Padilla estuvo por ahí, o está todavía, no estoy segura. Juan R. Padilla, sí, Dios te bendiga, Juan. José, perdón, le cambié el nombre. José R. Padilla, ¿sí? Ok, vamos a ver, ¿verdad? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hoy hemos tenido muchas victorias, ¿verdad? Mira, el Señor quiere, ¿verdad? Nos estaba hablando, ¿verdad? De una iglesia que hace poco también, y tengo que desprenderme de esto, una iglesia donde veíamos los pastores, ¿verdad? No es el mismo de ayer, es otro sueño. Sí, está bien, papá, está bien. Y el Señor me mostraba, ¿verdad? En estos días, tenía que compartirlo. Está bien. Y me compartí ese sueño, el Señor me dio este sueño y yo lo tenía que compartirlo, he orado y todo, ¿verdad? Pero el Señor está poniendo a los intercesores a orar, ¿sí? A orar, a interceder, a hacer guerra y a hacer vigilia, oración, ayuno. No hay más nada, ¿sí? ¿Quieres vencer? Eso es lo que hay, aleluya, ¿sí? Ya nosotros sabemos cuál es el patrón de Dios, no lo vamos a cambiar porque ya está ahí, ¿sí? Oración, vigilia, ayuno, oración, ¿sí? Y obediencia, número 1. Obediencia a Dios, obediencia a nuestros pastores, obediencia a nuestros líderes espirituales que están aquí puestos por Dios en esta tierra, nuestros pastores. Y dice, mira, yo comencé aquí leyendo, ¿verdad? ¿Dónde fue que empecé, papi? En el 12, ¿verdad? 12:49, ¿sí? Dice que Jesús vino, mira, acá, 12:49, 12:49, dice, gloria a Dios. Aquí se me pierde. Jesús, causa de división. Dice que dice que el Señor, mira, Jesús es causa de división, ¿sí? Porque aquí en adelante, 5 en la familia estarán divididos, ¿sí? Dice que por causa de que el Señor viene a nuestra vida y hay cambios en nuestra vida, ¿sí? Y hay cosas que se reflejan en nosotros cuando llegamos a un lugar. Muchas veces vamos a las personas que más frecuentábamos ahora, resulta que ya no nos reciben de la misma manera. Y aquí lo dice, Jesús era causa de división, ¿sí? Dice, porque aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la suegra, y la nuera contra la nuera, ¿sí? O sea,
muchas veces queremos agradar, ¿sí? Queremos agradar al hombre, pero el punto es que tenemos que agradar a Dios, ¿sí? Cuando nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al que nos llamó, ¿sí? Entonces nosotros a veces queremos ir en paz, pero realmente lo que está en nosotros se refleja tanto que muchas veces ellos como que hay muchas personas de los mismos, hasta está hablando de la familia, está hablando de las personas cercanas, ¿sí? Y aún dentro de tu propia casa, ¿sí? Se refleja todo esto, ¿verdad? Entonces, entonces mira, cuando decía, ¿verdad? Está hablando aquí, ¿verdad? Que no saben distinguir los tiempos, ¿sí? ¿Cómo no reconocer este tiempo? ¿Sí? Porque nosotros muchas veces queremos hablarles de salvación y ellos quieren hablar otras cosas. Y mira, es triste como nosotros no podemos ver, ellos no pueden ver que se están acabando el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir orando por todas esas personas. Por eso seguimos poniendo personas ¿cómo se llama? En la cajita. ¿Para qué? Para que Dios permita, ¿verdad? Que esas personas que están a nuestro alrededor pues se conviertan, o se arrepientan, o se conviertan, ¿sí? O escapen de ese infierno, ¿sí? De esa ira, ¿verdad? Porque el Señor va a venir y va a derramar su juicio, y eso es lo que nosotros queremos. Por eso oramos, ¿verdad? Porque no queremos, y también nosotros tenemos que estar al día con Dios, en obediencia y sujeción a Dios. Dice, hipócritas, sabéis distinguir el tiempo del cielo y de la tierra, pero no sabéis distinguir este tiempo, ¿sí? Aleluya, mira. Dice que no podemos, mucha gente no saben, ¿sí? Cuando viene agua, dicen viene agua, y cuando viene viento, sí, va a llover, o cuando va a ser soleado, sí, se dejan llevar por lo que ven. Así mismo está este mundo, este tiempo, que solamente se dejan llevar por lo que ven, ¿sí? Si se ve bueno, vamos, y si no está malo, sí. Pero la verdad es, el Señor les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el tiempo, pero no sabéis no distinguir este tiempo, que en cualquier momento la venida del Señor, ¿sí? Cuando venga el Señor, ¿en dónde vamos a estar? Cuando venga el Señor, ¿dónde vamos a estar? ¿Sí? Bendito eres Jesús. Dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Aleluya. Arréglate con tu adversario. Si hay un problema, arréglate, ¿sí? Porque te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado. Mira, cuando tengamos un problema con una persona, pídele perdón. O ve de rodillas ante Dios. Porque mira, cuando dice que procura que en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil. Muchas veces hay problemas, entonces nosotros lo dejamos así, ¿sí? Entonces la otra persona va al juez, la otra persona le pide perdón a Dios y queda claro. Y nosotros quedamos ahí, ¿sí? Dándoles cuentas a Dios, ¿sí? Porque creemos que estamos esperando a la otra persona, pero no fue la otra persona. La otra persona ya se arregló con Dios, ya pidió perdón, ya se arregló con Dios. Ahora falta que somos nosotros los que quedamos envueltos, ¿verdad? ¿Sí? Dios los restaura, los levanta. Dios le bendiga a Sandra Milena Camacho, apóstol nuestra en Colombia. Dios le bendiga, apóstol, ¿sí? Vamos pronto a grabar para que usted dé un mensajito de los que a usted le gusta dar, muy buenos, ¿sí? Y vamos a darle gloria a Dios, ¿sí? Dice, pongámonos a cuenta con nuestro adversario. Porque, ¿qué pasa cuando pecamos, ¿sí? Hay enojo, ¿sí? Hay rencor, hay odio. Tenemos que ponernos a cuenta, ¿sí? Porque cuando vienen a veces la gente está bien y nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque ya Dios los perdonó. ¿Sí? Si esa gente dice, bueno, yo no... Es más fácil que el que no hizo nada perdone que el que lo hizo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? El que lo hizo, ¿cómo te digo? Déjame ver, me enredé aquí. Muchas veces la persona que tiene que pedir perdón no es la que ofendió, sino a la que ofendieron. Entonces, pero aquí Dios no trabaja así. Dios trabaja que si tú vas a la presencia de Dios, tú te entregas ahí a la presencia de Dios y Dios trabaja contigo, ¿sí? Señor, mira, aquí estoy, ¿sí? Fallé. Y Dios te va a decir, pues ve donde Él y arréglate. Ah, pero yo no fui. No, Dios quiere que vayas
¿sí? Antes que la otra persona vaya a la presencia de Dios y le pida perdón, y entonces quedamos nosotros, vamos a salir mal nosotros, ¿sí? Entonces vamos a tener que darle cuentas a Dios. ¿Ah? Bendito eres Jesús, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos y en estos días tengo calor, ¿sí? En estos días el Señor me dio un sueño, y el sueño hablaba de una iglesia, ¿sí? Que estaba, el Señor me mostraba ese pastor que estaba abriendo esa nueva iglesia, porque el Señor me mostró quién era ese, ¿sí? Quién era el pastor, pero no lo voy a decir, claro, porque Dios quiere que oremos, no quiere que estemos ahí, ¿sí? Para que digas que mucho Dios me habla y que mucho yo sé, no, ¿sí? No, Dios no quiere eso, sino humildad, ¿sí? Y ahora yo veo que Dios, el humilde, ¿verdad? Como dice que el humilde, Él lo mira de cerca, ¿verdad? El que se humilla será el que se exalta, ¿sí? El que se enaltece será humillado, ¿sí? Y el que se humilla será enaltecido, ¿sí? Eso es lo que pasa ahora con los sueños. ¿Por qué Dios está mostrando sueños a algunos y otros no? ¿Sí? De algunos nos muestra sueños y de otros no, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla delante de Dios para orar y de pedirle ayuda y pedirle auxilio y pedirle socorro, pedirle como le llamen, llámale como tú quieras. El que se humilla delante de la presencia de Dios, ¿sí? Personas, Dios me muestra personas, ¿sí? Y era un pastor que estuvo aquí y ahora está abriendo iglesia, ¿sí? Pero cuando estaba ahí, el Señor yo me vi ahí, ¿sí? Pero no estaba entre el público, estaba al lado, ¿sí? Mira, estaba al lado, al ladito en un cuarto aparte, ¿sí? Que se podía ver el altar. Y yo veía al pastor haciendo llamados al frente del altar para que pasaran para orar, ¿sí? Pero en este lugar, el pastor tenía que subirlos, los subía por el altar, ¿sí? Quería que subieran, eran demasiados. Y quería que el Señor les ayudara, ¿verdad? Quería que las ovejas que estaban ahí les ayudaran. Ellas iban subiendo de 2 en 2, le dijo él. Los quiero de 2 en 2. ¿Sí? El pastor estaba en el altar y decía, los quiero de 2 en 2. Y había un problema que yo estaba viendo. El pastor le decía de 2 en 2 y algunos subían de 2 en 2. ¿Sí? No, ese no es el mismo, ese es otro. De 2 en 2 subían. Entonces, acuerdo que el Señor me mostraba que el pastor se enojaba mucho porque le decía a uno que subieran. Pero entonces había uno que subía y había otro que se quedaba atrás. Y cuando esa persona se salía, entonces la otra persona subía al altar para que oraran por él. ¿Sí? División. ¿Sí? Eso es lo que Dios me está mostrando. Personas que no se soportan. Personas que no se soportan. División. ¿Sí? Y Dios está poniendo la carga sobre esta iglesia. Mira, pastor, que tú estás. Dios Él lo puso en un lugar donde la altivez, la arrogancia, la vanagloria, ¿sí? Sí, es tantas cosas que Dios no se agrada, ¿verdad? Contiendas, favoritismo, que hay personas que se creen mejor que otros, ¿sí? Y cuando el pastor le decía a ellos, mira, suban, ¿sí? Y Dios me mostró esa carga del pastor, que en el lugar que Dios lo tiene ahora, ¿sí? Yo no he hablado con él, pero yo no necesito hablar porque yo soy del Espíritu, ¿sí? Y el Señor te dice hoy, tú, que Dios te movió hace poco, y sé quién eres, no voy a decir nombre, ¿sí? Posiblemente no lo conoce nadie. Yo sí, y Dios también, ¿sí? Dios está escuchando tu oración. Dios que tú, que Osama Kabashai Alantare, mira, Dios que te movió hace poco y que te puso en una iglesia, ¿sí? Donde tú creías que iba a ser mejor, ¿sí? Mira, y le decían, ¿tú sabes lo que habían? División, ¿sí?
división entre los miembros de la iglesia. Que no podían ir de dos en dos como el pastor quería. Porque uno era más grande, unos tienen unos grupos. Dios me mostraba que esperaban que se movieran y el otro subía. ¿Ah? ¿Sí? Y el pastor decía, pero, o sea, no obedecen. Uno no obedecen, dos tienen mucha arrogancia, ¿sí? Y vamos a orar por todo eso, pastor. No se sienta triste, no se arranque los cabellos de la cabeza, porque Dios está en control. Y Dios viene a ayudarlo. Aleluya, santo, poderoso Rey de gloria. ¿Sí? Donde quiera que esté ese pastor, yo sé que Dios le va a hacer llegar esto. Y Dios le bendiga a Efraín Palacios. Creo que Efraín es de... No es Palacio, ok, no es un hijo que tenemos, no. Dios le bendiga, ¿verdad? Y entonces Betsaida por ahí, ay, qué linda, no la había visto. Betsaida, Dios te bendiga. ¿Sí? Y mira, en esa iglesia el pastor se estaba arrancando los cabellos. Se quería arrancar los cabellos. Estaba muy molesto porque se supone que nosotros, ya esto me está mostrando, ¿sí? Y hemos apuntado todo eso, ¿sí? ¿Sí? Falta de sujeción, falta no se aman los unos a los otros, hay división, hay contienda, ¿sí? Hay problemas que hay que resolver y Dios lo envió a ese nuevo lugar y tiene una obra grande ahí, ¿sí? Para hacer, pero siempre Dios lo mueve, siempre Dios lo usa y siempre que Dios lo lleva es para hacer grandes cambios en ese lugar, ¿sí? Y siempre que cuando estuvo en el lugar que estuvo, cerca por aquí, hizo una gran obra, ¿sí? Una gran obra en muchas personas y Dios y lo mueven, ¿sí? Ahora lo movieron a un lugar y ya Dios me mostró. ¿Por qué? Yo digo, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí tú me muestras esto? Voy a orar, ¿sí? Pero te voy a decir cómo Dios me lo mostró. Me iban subiendo, no querían subir, ¿sí? Y el pastor le decía, suben de dos en dos para que me ayuden. O sea, yo estaba sintiendo el agotamiento del pastor, ¿sí? Porque tiene una obra grande que Dios ha puesto en su mano ahí para arreglar las cosas que Dios quiere arreglar en ese lugar. Y tan pronto él termine, lo más probable es que lo van a mover a otro lugar, ¿verdad? Pero la gloria es de él, ¿verdad? Y yo me gozaba en el sueño porque yo decía, Señor, pero sí, yo podía ver eso, división, ¿sí? Si en tu iglesia hay eso, empieza a orar, empiecen a interceder, apunten todas esas cosas, ¿sí? Cuando ustedes vean todas esas cosas, ¿sí? Si usted no puede subirse al mismo altar con su hermano, hay un problema. Si usted no puede pasar a la oración con su hermano, ahí hay un problema grande, ¿sí? Y el pastor lo va a tener que solucionar. Porque eso lo que va a causar es que esa división va a dividir la iglesia completa y unos se van a ir para allá y otros para acá, ¿sí? No, hay que romper la división, ¿sí? La división, ¿sí? Y me mostraba la iglesia también dividida, ¿sí? Porque cuando me mostraba el altar, para atrás como estaban las sillas divididas. Las sillas divididas, en grupitos, ¿sí? Grupitos, ¿sí? No estaban en línea como deberían estar unos al lado de otros, en armonía, no, ¿sí? Pastor, lo amamos, Adolfo sabe quién es porque yo a él le digo las cosas, pero no doy nombre. ¿Por qué? Porque respeto sobre todo, ¿sí? Debemos respetarnos, ¿verdad? Entonces eso fue lo que vi, ¿verdad? Que detrás del altar se veían grupitos. Yo estaba en un cuarto junto con un montón de personas que eran como ujieres, ayudantes, ¿sí? Yo me veía ahí, ¿verdad? Pero no me veía de aquí para acá. Porque eran tantos que había en ese cuarto, en ese lugar de ujieres y todo. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando el Señor me sacó para allá, para la última silla, ¿sí? Me sacó para cuando yo me moví de ese cuarto, porque no me veía, solamente me veía de aquí para acá, ¿sí? Cuando el Señor me sacó de ese cuarto, yo me vi ayudando en las mesas, en los grupos, ayudando, ¿sí? Pero me vi con una bata
con una bata, ¿cómo se llama esa bata que yo te digo? Como una túnica larga, satinada de perla y manguitas así rosas, ¿sí? Dios me tiene en ese lugar, ¿sí? Dios me mostró eso. No se sabe si es que voy a ir o solamente lo voy a hacer de aquí. Yo siempre quiero arreglar todo desde aquí, porque yo no me quiero ir para allá. Está lejito donde él está, ¿sí? Pero como el Señor me mostró eso, yo me veía con una bata larga, ¿sí? Con un puesto que tenía en ese lugar, ¿sí? Ahora, no me quiero ir, voy a hacerlo desde aquí, voy a grabar y te voy a decir, mira, de aquí te voy a ayudar. Pero si Dios le da la gana y me dice, ve allá, tengo que ir, ¿sí? ¿Sí me entiende? Pero yo digo, Señor, ya doy el sueño, ¿sí? Pastor, era un pastor que Dios lo estaba moviendo a un nuevo lugar, ¿sí? Y veía todo eso que veía, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, no voy a volverme para atrás porque ya estoy aquí. Aleluya. Y cuando yo me salí de ese grupo, porque todos eran como ujieres, ayudantes, todo. Pero cuando Dios me sacó de ahí, yo me pude ver cuerpo completo, ¿sí? Y era una túnica, ¿sí? Una túnica color perla que me habían dado, ¿sí? Aleluya. Una túnica sacerdotal. Una túnica, no sé, ¿verdad? I don't know. Pero era linda, era color perla, color perla, y los bordes de aquí, rosa, y los bordes de abajo, rosa, ¿sí? Como una pulgada, ¿sí? ¿Sí? Y yo, wow, pero no me había visto porque yo estaba dentro, en el cuarto, ahí esperando, ¿sí? Pero después yo me vi que tuve que ir a ayudar con algunos casos. Un caso que se estaba saliendo del lugar en el último grupito. ¿Sí? Porque no se puede llamar la última fila. No estaban en fila, estaban en grupito, división. No te preocupes, pastor. Dios está contigo. Tu clamor está llegando al cielo, ¿sí? Y a este lugar también, en las intercesiones, en la guerra. ¿Sí? Y yo le digo, Señor, pero ¿por qué tú me das el sueño de ese Señor si ya se fue? ¿Sí? Pero mira, los intercesores pueden estar en cualquier lugar y Dios te lo va a poner, ¿sí? Y esperamos en Dios que tú no tengas que ir, ¿sí? Jesús Mario estaba por ahí. Jesús Mario es profeta, ¿sí? Y él tiene que ir, ¿sí? Dios lo envía, lo buscan, ¿sí? Tiene que ir a las iglesias, ¿verdad? Pero yo espero en Dios que no tenga que ir porque ese lugar que Dios me mostró no está cerca, está lejos, ¿sí? Pero vamos a orar para que Dios lo ayude, porque ¿sí? Mañana va a estar en otro lugar y en otro, porque cada vez que Él termine eso, Dios lo va a mover, ¿sí? Cada vez que Dios hace la obra, lo va a mover a otro lugar y vas a tener que ayudar. Los intercesores, los guerreros, los profetas son personas dirigidas por Dios que deben estar donde son útiles. Dios le bendiga a José. Creo que está José por ahí. No sé si ese es José. Creo que sí. ¿Sí? Y sabemos, ¿verdad? Que los pastores, ¿verdad? Que ese hombre es un pastor, ¿sí? Él no es más que un pastor, es un apóstol, ¿sí? Y Dios lo envía. Y Dios lo envía. Y cada cierto tiempo, cuando el Señor quiere, lo mueve, ¿sí? Bendito Jesús, ¿sí? Y el Señor me había dado eso y el Señor quiere que tú, pastor, que estás ahí, que Dios te ha movido a otro lugar, que estás comenzando, ¿sí? Estás comenzando y estás viendo todas esas cosas. Dios está contigo. No te rindas, no te rajes, sigue adelante. Mira, como digan en tu país, como sea, ¿sí? Tenemos que darle fuerza a estas personas, a estos pastores nuevos que están empezando en la obra, que Dios los envía por un propósito, porque ellos tienen el amor. Ellos son de oración, ellos son de guerra, ellos son de intercesión y tienen el amor para arreglar los asuntos que pasan, ¿sí? Ayudar, ¿sí? Aleluya. Y eso es lo que el Señor me mostraba en este sueño, ¿verdad?
ese pastor que Dios lo bendiga, ¿verdad? Donde quiera que esté, yo sé dónde está, ¿verdad? Pero necesita mucho la oración, ¿sí? Y yo estoy segura que Dios va a poner no solamente esta casa, muchas casas, todas casas que sean dirigidas por Dios y se deje y diga cuando Dios le diga ora, ora, intercede, intercede, haz guerra, guerra, ¿sí? Sin entender la razón, solamente sin preguntar quién, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni por qué, no, solamente, ¿verdad? Hacerlo en obediencia y cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra bendición, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a recibir nuestras bendiciones, no importa dónde tú te vayas, ¿sí? Donde tú estés, Dios te va a usar. Y algo que yo he entendido, los dones no son nuestros, Dios los usa como Él quiere, ¿sí? Nosotros nos decimos dónde Dios los va a usar, es Dios. Como el profeta Jesús le dijo a Jesús, el Señor le dijo a Jesús que Dios lo va a traer pronto a este país, ¿sí? A los Estados Unidos. Y si es en los Estados Unidos, pues en los Estados Unidos, ¿sí? Y ahora mismo Él es profeta y Él donde quiera que lo lleve, Él va a ir, ¿sí? Él va, como Él nos estuvo diciendo, ¿sí? Amén. No estoy profetizando, eso fue lo que Él nos dijo, ¿sí? Entonces, dice que el que se exalta, Dios lo humilla, ¿sí? Y el que se humilla, Dios lo exalta, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ser humildes, ¿sí? Para que cuando el Señor venga a llamarnos, ¿verdad? Cuando cometamos un error, sepamos reconocerlo, sepamos buscar la dirección de Dios, ¿sí? Y quedar en paz, ¿sí? Para que nuestra intercesión, para que nuestra guerra, para que nuestra alabanza, para que nuestra comunicación con Dios no se corte, ¿sí? Porque cuando se corta es terrible, ¿sí? Y cuando se corta es porque Dios nos está haciendo saber que hay algo ahí estorbando, ¿sí? Y hasta que no se ha quitado, Dios no puede seguir el camino, no podemos seguir chenguén por ahí, ¿ah? Y hay algo estorbando la oración, porque ese es el Espíritu Santo que nos hace saber que hay algo ahí. Y tenemos que seguir, ¿sí? Ser dirigidos por Dios, ¿sí? Ser dirigidos por Dios para que Dios saque. Buena, bendito Jesús. Mira, esto es lo que el Señor nos daba ayer, ¿verdad? Otra cosa que quería compartir, ¿verdad? Estamos haciendo guerra. El Señor nos ha mostrado diferentes cosas que el enemigo está operando. Y vamos a hacer oración y guerra, ¿sí? Intercesión por ellos, guerra, ¿sí? Para entonces poder salir adelante, ¿verdad? Perdón. Hay una cosa. En estos días, ¿verdad? Pasó que nosotros, antes de que yo porque estaba un poco pacífica, ¿sí? Porque podemos orar, pero pacíficamente poníamos alabanzas, hacíamos cultos, ¿sí? Entonces, estábamos, sí, pacíficos. Guerra no tiene nada que ver. Guerra significa que se va a acabar la canción, ¿sí? Y empezamos a hacer guerra y oración, ¿sí? Y eso es todos los días. Entonces, eso cansa, ¿sí? Agota, pero hay que hacerlo. Y Dios nos va a decir hasta cuándo, ¿sí? Entonces, uno tiene, como Dios a mí me usa, que yo no puedo salir. Cuando estamos en guerra no puedo andar por ahí en el mall, en la playa, en la piscina. Estamos en guerra, no me puedo mover, ¿sí? Estoy aquí, ¿sí? Y si tengo que salir a buscar a mi hijo y viro algo, ¿sí? Si tenemos que hacer la compra, mi esposo hace la compra. Si tenemos que hacer laundry, él va a hacer laundry, pero siempre yo tengo que estar aquí, ¿sí? Yo no puedo salir cuando hay guerra. Cuando no hay guerra, podemos ir juntos, ¿verdad? Pero cuando Dios me dice, tienes que quedarte ahí, en la iglesia, en tu casa, y en la noche también despierta, porque estamos intercediendo, ¿sí? Haciendo guerra. Aunque estemos aquí parados y estamos callados, estamos meditando en Dios, ¿sí? Y Dios nos da la respuesta
muchas respuestas que encontramos, porque las vigilias no son para brincar y saltar. Las vigilias son para entrar en oración, para entrar, es bueno ir a, ¿cómo te digo? Entramos en oración, después podemos ir de diferentes maneras, ¿sí? Podemos leer, pero va a tener que llegar un tiempo de silencio, ¿sí? Caminando, preguntando en tu mente, no en el, ¿sí? ¿Sí? Buscando respuestas, buscando en la palabra, ¿sí? A veces Dios me dirige y busco mensajes, ¿sí? A veces Dios, mira, en el sábado el Señor teníamos unos videos que yo había guardado, porque mi esposo trabaja y yo los veo, y entonces yo los guardé en el YouTube, los tenía, ¿sí? Y yo dije que estos videos son muy interesantes para verlos con el pastor, ¿sí? Entonces, cuando el sábado, el Señor me lo puso, ¿sí? El Señor me puso que pusiera ese video, ¿sí? Esos videos, ¿sí? Y ahí había, y Adolfo también estaba ahí conmigo, y encontramos muchas respuestas en esos videos. Cuando estuvimos viendo todo eso, mira, mi esposo empezó a escribir, a tomar nota, encontramos respuestas. A veces hay que escuchar videos, ¿sí? Puede ser que vas a escuchar videos, ¿sí? Puede ser que hoy, ¿sí? Vas a encontrar respuestas, como el Señor me decía a mí, ¿sí? Porque yo le decía al Señor que yo oro en lenguas, ¿sí? Y mucha gente dice que eso, desde que yo estoy aquí en el Facebook, todo el mundo me lo dice. Ay, tú no puedes orar en lengua. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué dice la Biblia? Que las lenguas son misterios con Dios, ¿sí? Si yo te digo que yo estoy hablando, entonces, ¿dónde están mis misterios con Dios? Las lenguas no se pueden revelar, son secretos contigo, con Dios. ¿Por qué? Y mira, yo lo he dicho eso 1000 veces. 1000 veces, la gente yo no sé, ¿sí? Si tú quieres que Dios te dé lenguas de alto rango y tú estás delatando las primeras que Dios te dio, las mira, no te evitas que no vas, ¿sí? Ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque Dios nos revela sus misterios, ¿sí? Las lenguas que son la alma de guerra que tenemos contra el enemigo, ¿sí? Y mira, en un video que encontré hace poco, un pastor estaba hablando y decía: tú oras en lenguas, lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabe lo que tú estás orando, ¿sí? El enemigo, primeramente, cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu ora, ¿sí? Cuando oramos en el entendimiento, puede ser que oremos cosas que no estén conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando oramos en lenguas, el Señor, mira, créeme que el Espíritu mismo está intercediendo por esa oración, ¿sí? Bendito. Y si el que no ore en lenguas, que ore en el Espíritu. Pero el que ore en el Espíritu, el que tenga lenguas, que las use. Porque la única manera que Dios te siga derramando más lenguas ahí en tu espíritu, ¿sí? Tú no las vas a desarrollar si tú no oras en lenguas, ¿sí? Y eso es lo primero, que cuando tú llegas a la iglesia, te tronchan la boca, te ponen un zipper, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Porque las lenguas mías son de reprensión. Y cuando son demonios, claro que no le va a gustar las lenguas mías, ¿sí? ¿Sí? Cuando estaba en una iglesia me decían, no, yo me ponía a orar y una hermana empezaba a hacer así. ¿Ah? Yo me iba a orar al altar y empezaba a orar en lenguas, y una hermana se paraba y empezaba. Ella en lenguas también, ¿sí? Y para el buen entendedor, ¿sí? Yo dije, wow, ¿sí? Tanto estuvo esa señora hasta que me quitó el deseo de orar, ¿sí? Me quitó el deseo de orar. Y yo dije, bueno, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia que no tengo deseo de orar? Si la iglesia es lo primero que nos enseñan cuando llegamos a la iglesia, es ir al altar. Eso es lo primero que se debe estar enseñando hoy en día. Ir al altar. Primeramente,
Enseñar a orar, enseñar a decir, mira Señor, aquí estoy. Si pequé en el día, si pequé ayer, si voy a pecar mañana. ¿Sí? Primero nos ponemos a cuenta con Dios. ¿Sí? Para que esa oración suba. Y después vamos a orar para que, sí, oramos en secreto, ¿verdad? Pero muchos lugares están y resulta que después del tiempo la endemoniada no era yo, era ella. Y ahora resulta que Dios me está usando la liberación y guerra. Y ese era el gran problema que había con la hermana, que no quería que orara en lengua y era que ella estaba más endemoniada. Sí, porque hay gente que todavía en la iglesia están poseídos, están influenciados. ¿Sí? Si no, algunos no se han convertido. Algunos nada más visitan, ¿sí? Pero no están convertidos. Y hay otros que van, ¿cómo te digo? No les va a gustar, ¿sí? Porque todavía están influenciados. Si ya aceptaron al Señor, ok, no poseídos, no, porque ya es Dios quien tomó control de ellos. Ahora, hay que limpiar la casa. Y la casa, para eso Dios pone a los pastores, a los profetas, la palabra, para llevar esa palabra, porque Dios va a sacar a la luz lo que está escondido a través del profeta. Y nadie te va a aplaudir, porque exactamente esos que te están tirando son los más que están influenciados por las tinieblas y algunos poseídos totalmente porque no le pertenecen ni al reino de Dios. Alguna gente que están ahí porque la iglesia es de Dios. La iglesia todo el mundo entra. El que le dé la gana puede entrar. ¿Sí? Ahora, no todos están convertidos, no todos están ahí porque quieren adorar al Rey de Reyes. Hay otros que no tienen nada que hacer y están aburridos y dicen, ay, pues ¿dónde voy? Si voy para allá tengo que gastar. Mejor me voy para la iglesia que no me cobren. Y ahí voy y me siento. No, hay gente, tú te no vas a creer que hay gente así. Yo digo que no porque yo dije, wow, Señor, yo tenía muchas cosas allá afuera que estaba haciendo malas. ¿Sí? Cuando vine al Señor era porque Dios me tocó y yo quería conocer a Dios. Cuando yo iba era porque yo estaba dispuesta ahí a quedarme con el canto. ¿Sí? A quedarme con el canto en adoración, en exaltación, en cantar, no competir, sino que yo lo hacía con mi corazón. ¿Sí? A mí no me importaba si estaba exagerando, si me caía. Casi siempre yo empezaba a llorar al momento, porque mi espíritu, ¿sí? Yo tuve una experiencia personal, ¿sí? Y los que hemos tenido experiencia personal sabemos que cuando empezamos a hacer, somos muy susceptibles a la adoración, ¿sí? Entonces, cuando me tocaba el espíritu, ¿sí? Hay gente que todavía no se habían sido tocados, ¿sí? Y eso les estaba extraño, ¿sí? Pero hay personas que no solamente llegamos a la iglesia, tenemos que tener en la casa, tenemos que tener un tiempo de adoración, de alabanza, de búsqueda, ¿sí? No solamente cuando tú estés en la iglesia, solamente también cuando tú estés en tu casa. Por eso Dios se glorifica tan rápido, ¿sí? A veces que cuando uno llega a la iglesia, entonces nosotros, la gente que son del Espíritu, saben las cosas que son del Espíritu y las cosas que no son del Espíritu, ¿sí? Entonces, cuando estaba, me perdí un poquito de eso, me perdí un poquito el hilo. Aleluya, santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Mira, me perdí un poquito. Señor, reprenda al diablo, hazte y reprendo, porque eso es lo mismo que el Señor nos estaba hablando en estas vigilias. Están poniendo espíritu para que cuando tú te pares ahí, demonios que están siendo enviados para que cuando paralizar el pastor y el mensaje. ¿Para cuándo? Eso mismo estaban estudiando, ¿sí? Están siendo demonios enviados para paralizar el mensaje, ¿sí? O sea, que el pastor él decía esto, pasó que el pastor tenía todo, pero cuando fue a hablar, el mensaje se lo olvidó completamente, porque hay gente que están trabajando en eso. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está dividido en partes y ellos saben los que van a hacer de oración, los tiran en la oración, los que van a hacer en videos, los pastores, las iglesias, los altares que Dios está levantando, ¿sí? Los profetas,
¿sí? Hay gente que están ahí, ¿sí? Mandando sus espíritus, ya saben, a la hora, ¿sí? Que nosotros vamos a grabar a la hora. Y ellos están, mira, como dijo él, desde el día antes, desde la noche. Están ahí, depositando los huevos, ¿sí? ¿Verdad, Adolfo? Estuvimos estudiando esto en estos días, sí. Depositando los huevos, ¿sí? Para que cuando uno se levante, ¿sí? Ya esos huevos están ahí, hace rato lo pusieron, ¿sí? Cuando uno empieza, Dios, ¿qué pasó? Sí, sí. Entonces, hay que quebrantar todo eso en el nombre de Jesús. Todos esos espíritus que vienen como a detener, ¿sí? A paralizar, como un adormecimiento, como, ¿sí? Para que las personas no puedan orar, no tengan fuerzas, no tengan, ¿sí? No puedan grabar, los que graban, los que llevan palabras, ¿sí? Bendito eres Jesús. Los que llevan mensajes, sea grande o sea chiquito, ¿sí? Sea grande o sea chiquito, porque para Dios todos son mensajes. Todos somos mensajeros. Si estamos puestos en las manos de Dios y Dios nos envía a dar un mensaje, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Pero en estos días hemos tenido la vigilia y Dios nos ha estado hablando de diferentes cosas, ¿sí? Bendito eres Jesús. Sí, y nos mostró los ataques que hay aquí, ¿sí? Estamos hablando de las lenguas. Del sueño que Dios me había mostrado, ¿verdad? Y no el primero, el segundo, ¿sí? Cuando estábamos aquí, ¿sí? Me mostró el sueño que hay, que no son muchos, ¿sí? Muchos y diferentes, en diferentes áreas, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Cuando estábamos estábamos dando culto, pero estábamos pacíficos. Y a mí me pasó esto es lo que yo iba a decir, ¿sí? Porque yo sabía que si Dios quiere que lo diga, aquí me voy a quedar, ¿sí? Hasta que eso, voy a reprender y atar todos esos demonios que no quieren que este mensaje llegue, que el mensaje de José llegue, que el mensaje de Jesús llegue, que el mensaje de Silvia llegue. Es decir, ¡fuera! Dile, ¡fuera! En el nombre de Jesús, ¿sí? Aleluya, dile, ¡fuera! ¿Sí? Decimos fuera, porque todas esas cosas. Y pasó que yo estaba durmiendo, ¿sí? Y de momento yo siento un dolor en el pecho. Me levanté, asfixiada, ¿sí? Asfixiada. Y entonces yo le digo a mi esposo, y yo creía que era la sábana. Porque a veces yo sea invierno, sea verano, sea lo que sea, yo me pongo 2 sábanas. Porque yo no puedo dormir con una sábana, ¿sí? ¿Y sabe qué pasó? Cuando me puse la sábana, ¿sí? Cuando me puse la sábana, ¿verdad? Me quité la sábana y estaba chequeando y yo sentía un dolor en mi pecho. Y yo decía, ¿qué diantre es esto? Yo decía, Señor, reprenda al diablo. ¿Sí? Me vas a llevar, gloria a Dios. Pero déjame, sí, Señor, me pongo a cuenta contigo, ¿sí? Si es pecado, si esto, lo otro, ¿sí? Porque yo no ando con cuentos, ¿sí? A mí no me viene con cuentos el diablo de que me va a matar, porque desde que nací me está diciendo que me voy a morir y todavía sigo aquí y no me va a venir a decir a mí ahora que yo me voy a morir, porque yo le digo gloria a Dios. Porque tú sabes por qué. Si el diablo sabe que tú tienes miedo a algo, punch back, no te saca el puño de la cara, ¿verdad? Aleluya, ¿sí? No te saca el puño de la cara, ¿sí? Y el problema era que él me quería matar, no era que yo me quería morir, ¿sí? ¿Sí? Él siempre va opuesto, ¿sí? La persona que no se quiere morir, se muere. La persona, si ven, ¿por qué? Porque ellos envían esos espíritus. Nosotros confesamos, ¿sí? Y sabemos que cuando nosotros partimos de esta tierra, lo único que tiene que importar es que estemos a cuenta con Dios y nos vamos para el cielo, ¿sí? Nos vamos con el Señor, nos vamos con Él. Él nos espera, Él nos recoge, ¿sí? Entonces, en ese sueño se me ha metido tremendo dolor en el corazón. ¿Te acuerdas, pa? Yo estaba orando, ¿sí? Pero no era la primera vez. Después me dio un dolor. ¿Dónde fue? ¿Te acuerdas aquella vez? Que yo sabía que era un ataque, porque cuando me dio ese dolor
en el estómago, ¿verdad? Yo dije, wow, comía algo. Yo dije, me comía algo que me estaba enfermando. ¿Sí? Entonces, yo dije, está bien, ¿verdad? Me quedé quieta, me tomé esto, cosas que ¿sí me entiende? Que yo sabía que si era una molestia estomacal que se iba a ir. Pero entonces pasó algo, que fue un dolor más grande, más grande, más grande, más agudo, ¿sí? Y era una cosa, un dolor tan insoportable que cualquier persona hubiera corrido para el hospital. ¿Sí? Ahora, yo cuando estaba ahí, yo le dije, Jesús, ayúdame. Porque esto no es algo del cuerpo, esto es algo espiritual. ¿Sí? Alguien me está trabajando. Alguien sí te está acordando de mí por ahí. Y desde ya te digo que empieza a romper. Empieza a romper los altares. Empieza a romper, mira, en tu zona. Coge tu mano como un profeta así. Y empieza a hacer así. En el nombre de Jesús, limpio. Ahí, barriendo, rompiendo, qué dolor ni qué nada. Empecé, mira, el espíritu mío empezó. Yo estaba con un dolor. Ese fue el primer ataque en el cuerpo. Porque el problema es que ellos estaban tratando de diferentes maneras. ¿Sí? Pero como no saben que el ministerio que tenemos, ¿sí? Gracias a Dios, que Dios nos está capacitando cada día a través de ellos. Porque, ¿sí? A través de que ellos me hacen la vida de cuadritos, yo aprendo cada día, ¿sí? Y cada día me está yendo mejor, ¿sí? Y a ellos le está yendo peor. Y le va a ir peor. Dile tú, mira, dale la mano que está a tu lado y te dice, te va a ir peor. Te va a ir peor porque cada vez tú me estás metiendo. Me estás metiendo. Mira, me estás metiendo en ese pote. Me estás metiendo en esas agujas. Me estás metiendo en esa brujería, en esa hechicería. Pero mira, te va a ir peor, porque Dios me está dando las armas de guerra, cómo utilizarlas, y cada vez te está yendo a ti peor. Mira, yo estaba ahí sentada y ¿sí? De momento yo le dije a mi esposo, ahí con ese dolor, y yo decía, hasta pensé ir al hospital, y a mí no me gusta ir al hospital. ¿Y qué pasó? El Señor estaba ahí y de momento empiezo a hablar en lengua y hablar en lengua. Cuando cuando tu espíritu mi espíritu empezó a interceder por mí. ¿Sí? Mi espíritu. ¿Y tú sabes lo que hice? Estaban esperando que yo empezara a gritar y yo lo que hice fue poner música. ¿Sí? Y cada vez que venía un jaloneo de eso, un dolor, yo le decía, gloria a Dios, aleluya, santo. ¿Por qué? Porque yo vengo de un ministerio que nos enseñaron que cuando el diablo te mete la punzada, te mete, porque Dios te lo va a permitir, porque no es que no ores, no es que no ayunes, es que Dios, cuando tú vas a entrar en la guerra, créeme, tú no puedes ver guerra si tú no la sientes, si tú no la ves. Ahora, eso no va a durar toda la vida, porque cuando Dios te revele en dónde está el problema, ahí le vamos a caer. Ahí es donde voy a orar, ahí es donde voy a poner manos, en esa esquina, en ese lugar, en esa pared, hacia esa dirección voy a poner mis manos, hacia esa dirección voy a ungir, por ahí voy a caminar, me voy a ungir los pies y voy a caminar por ahí, por donde Dios nos dirige. ¿Sí? Mientras tanto, ellos están calladitos. Y te hacen así, mira. ¿Sí? ¿Sí? Hasta que son descubiertos. ¿Sí? Ok, vamos. Ajá. Sí, qué bueno. Ahora me toca a mí. ¿Sí? Mira. Le dije a Adolfo, ponme música. ¡Y duro! ¿Sí? Porque ellos saben, están más cerca de lo que tú crees. ¿Sí? Ellos, esos mismos que te están haciendo la guerra, están más cerca. ¿Sí? Y yo cogí la música, ¡fua! La puse a todo lo que da. ¿Sí? Y cada vez que venía un dolor, empezaba a cantar. Y mira, ¿tú sabes qué pasó? Al poco tiempo yo me enderecé. ¿Sí? Se me fue todo el dolor, se me fue todo. ¿Por qué? Porque era un ataque. ¿Sí?
¿sí? Porque cuando uno está haciendo algo para Dios, cuando uno está haciendo de bendición para otros, cuando uno le gusta orar por la gente, le gusta ayudar, ¿sí? Le gusta hacer tantas cosas, el diablo se va a levantar, ¿sí? ¿Yeah? Entonces ellos dicen, wait a minute, ¿sí me entienden? Porque ellos están más cerca de lo que tú crees. Dice, pero esa mujer está cantando. Eso es lo que el diablo quiere verte llorando. Llorando. Te voy a ver a ti pronto. Así que, mira, guerra, ¿sí? Cuando ellos quieren que tú llores, alaba a Dios. Abas, ¿qué pasó? Ok. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando...? Está bien, mi amor, está bien. Entonces, cuando vino el segundo ataque, ¿verdad? El nene se va a ir ahí, porque no puede estar aquí ya sola, tías. Dios le bendiga a cada uno de los que están ahí, ¿sí? En el segundo ataque que yo recibí en este lugar, porque nunca lo he tenido, ¿sí? He tenido ataques de diferentes cosas, ¿sí? Pero lo que a Dios hace es que me quita el sueño, ¿sí? Pero en el segundo en el primero ya lo conté, en el segundo fue cuando yo sentí que como la sábana me estaba ahogando, ¿sí? Entonces yo dije, no, pero voy a ir a la presencia. Y yo le dije, Señor, me levanté, por si acaso era la sábana, pero seguía el dolor, sentía que mi corazón me dolía, me dolía, pero una cosa... ¿Sí? Y yo dije, qué extraño. ¿Sí? Y estoy ahí, ¿verdad? Esperando, caminando para allá, para acá. Y se empeoraba más. Llamé a Adolfo y le dije, no puedo dormir. Me duele. ¿Sí? Yo le dije, siento mi corazón que me duele. ¿Sí? Me duele mi corazón. Pero una cosa como si fuera un paro cardíaco. ¿Sí? Yo dije, Señor, ¿qué? ¿Me vas a llevar? ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Descanso. ¿Sí? Pero si es que el diablo me quiere llevar, ¡no! ¿Sí? Vamos a hacer guerra. ¿Sí? Y me dio un dolor. ¿Sí? Y yo decía, ay, Dios mío, ¿verdad? Y me dio ese dolor en el pecho. Ahora, la gente dice, no, que tú tienes que estar cubierta y cuando nada te puede tocar. Hay personas que Dios las cuida porque no tienen ministerios en esa área. Pero créeme que cuando tú tienes un ministerio, un llamado, Dios te va a procesar en eso, ¿sí? Si es en la guerra, tú no puedes hablar de una cosa que opera en el aire, pero que tú no lo ves y tampoco lo puedes sentir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese dolor que yo tenía en el pecho, y yo decía, Señor, es porque estoy gorda, porque estoy comiendo mucho. Y dije, Adolfo, mira, a ver, sí, pero hay una cosa, que cuando yo vi que el Señor, que seguía el dolor, y yo caminaba, mira, yo hasta me había vestido, sí, mi esposo se vino a orar, ya yo me había vestido, porque yo creía que yo me iba a asfixiar, yo no tengo nada de eso, sí. Y tú sabes, y yo le dije, ¿tú sabes cuál fue la confirmación? ¿Sí? Cuando él empezó a orar y me ungió y empezamos, pero no se me iba. Esto era fuerte, ¿sí? Era fuerte, ¿sí? Y Dios me estaba ahí porque Dios me está capacitando y créeme que yo le dije, si yo fuera gallina ya estuviera en el hospital. Porque ya yo estaba a punto de llamar al 911, ¿sí? Para que me llevaran a ver qué rayo tenía, ¿sí? Y después que eso es lo que quiere el diablo, sacarte del campo de guerra, ponerte por allá y aquel acá haciendo y deshaciendo, ¿sí? No, ¿sí? Y empezamos a orar, ¿verdad? Yo le dije, Señor, ¿sí? Yo le empecé a orar, le dije, Señor, ayúdame, pero mira, ¿sí? Yo me quedé calladita, no dije nada en mi espíritu, ¿sí? Y ellos están ahí atentos. ¿Sabes qué pasó? Al otro día, yo salgo con una gorra, unos glasses, ¿sí? Porque yo salgo por ahí, ¿sí? Y los ataques están ahí esperándome, ¿sí? La gente me tira los carros encima, ¿sí? Los que están aquí me tiran los carros encima, me están esperando
para pelear. Y mira, yo me pongo mi gafita, oro y me cubro. En el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando vino el ataque, ¿sí? Cuando vino ese ataque, al otro día yo voy saliendo. Y qué casualidad que yo llevo meses aquí y nunca me encuentro con esa persona. Y yo sé que eres tú, ¿sí? Pero yo tengo mi gorrita y mis gafas porque hay que hacer la guerra bien. Porque ellos los que están buscando esa carta, y si tú le das entrada, nunca me saluda y se encontró así frente mío en la puerta de la salida. Porque estaba mirando para ver qué rayos, si yo estaba bien, y yo le hago. ¿Sí? Ellos me hacen. Y yo también le hago. ¿Sí? Hay un problema. Algo no está. Se está frizando. ¿Sí? Ábreme ahí. Lo único que tú hiciste fue eso, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Alabanza al Cordero Santo. ¿Sí estaba bien? Eso es lo único. Mashabatare, Baskusare. ¿Está frisado? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo igual. Todo igual.